Dios les bendiga en esta hermosa noche. Buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a este estudio bíblico impartido desde las facilidades de la Iglesia Hispana de la Comunidad de Bradenton. Reciban un caluroso saludo del pastor Daniel Soto y de la congregación en general. En esta noche vamos a darnos a la tarea de estudiar, de escudriñar la palabra del Señor y de compartir los consejos, las virtudes que hay dentro de la Escritura para cada uno de nosotros como iglesia. No sin antes quiero dar un caluroso saludo a todos aquellos que se conectan en esta hora y que han tomado en bien compartir unos minutos con nosotros para poder estudiar esta palabra y poder discernirla, entenderla y ver que Dios ha sido tan bueno con nosotros que ha dejado la Escritura para que nosotros podamos aprender de ella. Pero es necesario que tomemos un tiempo necesario para escudriñarla, estudiarla y poder compartirla con cada uno de ustedes. Le enviamos un saludo a la distancia a la familia en Cristo Jesús, a todos aquellos integrantes de esta hermosa congregación, pero también le enviamos un saludo muy cordial y muy caluroso a toda la familia que se encuentra en el país de México, muy especialmente a mi esposa Verónica, que está haciendo lo que la Escritura llama a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de los hijos, que muestra y nos dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres, que debemos respetarlos, pero también honrarlos. Y gracias a Dios tuvo el privilegio de poder ir y ayudar a su familia, a sus padres. Y hoy día, pues, no me acompaña personalmente, sé que está a la distancia, pero yo le quiero dar un caluroso saludo a mi amada esposa. Dicho todo esto, gracias a Dios le damos porque podemos tener un tiempo en el que podamos compartir juntamente. Gloria a Jesús. Quiero hacer una oración inmediatamente para poder entrar a la luz de la palabra y que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine y podamos entender claramente la Escritura. Oremos. Padre, Señor amado, te damos gracias. Tú eres Dios, Señor amado, y nosotros somos tu creación. Somos tus hijos, oh Dios del cielo. Dios mío, en esta hora te pedimos, Señor amado, que la cobertura de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, que al momento de estudiar esta tu palabra, Dios mío, Señor amado, podamos entender el consejo con sabiduría y entendimiento, que podamos recibir la corrección, Señor amado, también la exhortación, oh Dios del cielo, y que podamos, Dios mío, Señor amado, ser ministrados a través de ella. Dios mío, hemos creído en ti y nuestra confianza, Dios amado, está puesta en ti, Señor eterno. Hemos creído en Jesucristo como el único camino hacia ti, hacia el cielo, Dios mío, y el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Padre, gracias por cada uno de los que se conectan en esta hora, Dios mío, y tienen el tiempo necesario, Señor amado, para poder escuchar y para poder entender esta tu palabra. Dios mío, ayúdanos, que no salga de nuestros labios, Señor amado, una palabra de ofensa, sino que sea, Señor amado, una palabra sazonada, como dice tu Escritura, para que pueda ser ministrada, Señor, en cada uno de los corazones. Y el propósito, Dios mío, con el que tú la has enviado, Señor amado, sea, Dios eterno, para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Hermano, a través de estos estudios, es una nueva sección, un nuevo tema trimestral, que lo hemos llamado, que se ha llamado Exhortaciones Pastorales para la Iglesia. Y estamos en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo, esta carta pastoral que bien es necesaria para la iglesia de Jesús. Hoy día nos toca el estudio bíblico número 19 y el tema que se le ha puesto a este estudio se llama Un buen obrero del Señor. Pero mi amado hermano, antes de iniciar con este estudio, nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo del 1 al 6, y después brincaremos al al versículo 17 hasta el versículo 20. Muchos eruditos, estudiosos que tratamos de enseñar y predicar esta palabra, le han llamado a esta carta, hermano, como una carta pastoral para la iglesia. Son consejos, son exhortaciones de Pablo para su hijo espiritual Timoteo, acerca de cómo se debe desenvolver un ministro, un pastor, un obrero, un diácono,
Hay diferentes grupos dentro de la iglesia donde Pablo le hace saber a Timoteo cuáles son las funciones, cómo se debe desenvolver el orden, la organización, la administración dentro de una iglesia. Y como bien hemos dicho, el tema se llama Un buen obrero del Señor. Pero hermano, no sin antes quiero hacer una introducción breve, trataré de ser breve, para ver por qué algunos piensan que esta carta no nada más es para los pastores, no nada más es para los obreros, sino es para la iglesia en general. Es necesario que nosotros entendamos que esta carta, hermano, es necesaria hoy día para la iglesia. Algunos pueden pensar erróneamente que el contenido de esta carta está designado solamente para los pastores, pero no, también es para la iglesia. Una de las razones que debemos nosotros hacer para estudiar esta carta como iglesia es de tremendo beneficio para nosotros. Pero ¿por qué es útil para la iglesia? ¿Por qué para nosotros es útil? Porque está dentro de la Escritura. Y entendamos, hermano, que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor dice que toda la Escritura está o es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. ¿Por qué es necesaria esta epístola? Porque está dentro de la Escritura. Y la Escritura dice en el segundo libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, no es inspiración del hombre. No me la inventé yo, no se la inventó el erudito, se la inventó Dios mismo y se la puso a hombres y mujeres en su corazón y en su mente y fuera ministrada a través de la Biblia para que hoy día usted y yo como iglesia pudiéramos tener este manjar exquisito de cómo nos podemos desenvolver en la iglesia. Y recuerde que cuando nos desenvolvemos en la iglesia, en una sociedad que está hoy día tan corrompida y llena de pecado, podemos ser la diferencia. Gloria a Jesús. Entonces, uno de los puntos es que está dentro de la Escritura. Es necesario que como todo buen estudiante, como todo buen creyente de Jesucristo y seguidor de Cristo, aquellos que nos llamamos cristianos, entendamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y esta es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Amén. Así que esta carta también arroja mucha luz respecto a la administración de la iglesia. Cuando hay una organización, siempre hay un orden en el que en ese orden se desenvuelve toda esa organización para que no haya desorden y no haya errores. Dentro de la iglesia también es necesario que haya un orden, una administración. Y Dios estableció gente con el poder y con la sabiduría de poder administrar la iglesia y que nosotros como creyentes podamos disfrutar, hermano, de la coinonía, del afecto de los hermanos juntamente y podamos disfrutar de la palabra del Señor. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, este es un tema, es un versículo clave en todo el primer libro de 1 de Timoteo. Y dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le está llamando a Timoteo y le está diciendo que lo quiere ver, pero le escribe esta misiva. Y hermano, es una misiva tan llena de amor, pero también de instrucciones para aquel que va a ser el líder, el pastor en ese momento, que era Timoteo. Tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, ¿para qué? Está el propósito de cuál quiere ser el motivo de Pablo de ir a visitarle a Timoteo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es cualquier casa, hermano, es la casa de Dios. Y la Biblia establece que debe haber un propósito. Pablo quería ir a ver a Timoteo para decirle cómo debería conducirse tanto él como la feligresía dentro de la iglesia. Es necesario el orden y la administración. ¿Por qué? Porque si no se corrompe toda la administración y hay un desorden. Este versículo es clave, hermano, para todo el primer libro. Para que si yo tardo en que no puedo ir a verte, le dice Pablo, sepas cómo debes conducirte.
Si el líder se conduce mal, la congregación, la iglesia se conducirá mal. Pero aquí está, hermano, el detalle de Pablo para Timoteo. Enseñarle cómo se debe conducir dentro de la iglesia de Dios, que es columna y es baluarte de la verdad. No somos cualquier cosa. La Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia la constituimos usted y yo como hermanos y establecemos esta iglesia en la tierra para hacer la luz en medio de las tinieblas y representar a Jesucristo como nuestro Salvador. Ciertas interrogantes con respecto a la administración de la iglesia cuando se eligen ya sea pastores, cualidades a elegir de un diácono o cuál debe ser la participación de los hermanos dentro de la obra ministerial. ¿Cómo ayudar a los hermanos necesitados? Hermano, en ninguna otra epístola encontraremos estos puntos que le acabo de mencionar como los que Pablo le menciona a Timoteo. Y son puntos, hermano, que son necesarios. No nada más se puede decidir por simpatía, sino que hay un estándar establecido por Dios en la Biblia para que nosotros como iglesia podamos comprender y entender que las decisiones que se toman son muy importantes dentro de la iglesia. Así que esta carta, hermano, pastoral en el Nuevo Testamento nos dice las directrices que debemos llevar. Ninguna otra carta usted encontrará los consejos, las directrices, las cualidades, las características que Dios necesita de un líder, de un siervo que va a estar en liderazgo dentro de una congregación. Dicho esto, esta era la pequeña introducción. Quiero entrar, hermano, directamente al estudio bíblico. Un buen obrero del Señor. Y para esto tenemos que entender qué es la palabra obrero. Cuando yo era joven y trabajaba en una factoría, nos llamaban obreros. Íbamos, realizábamos un trabajo y por ese trabajo se nos pagaba, se nos remuneraba y representábamos a la compañía en la cual estábamos sirviendo. Había un orden y había un prestigio de esa compañía a la cual nosotros representábamos. Esto es, hermano, en la vida secular. Un obrero es un trabajador que está al servicio de otra persona y recibe dinero, recibe remuneración. Pero dentro de los caminos del Señor, un obrero es diferente. ¿Por qué es diferente? En cuestión de monetario. A nosotros como siervos del Señor no pedimos remuneración, no se nos paga nada. Predicar el evangelio y llevarlo a la familia inmediata, a los vecinos, a cualquier lugar que usted o yo vayamos a predicar este evangelio, no se nos paga. No recibimos ningún dinero, pero somos obreros del Señor. Y la única remuneración que nosotros tenemos, y es de sumo afecto para nosotros e importante como iglesia, es que las almas se conviertan a Jesucristo y lo reciban como su Señor y su Salvador. Ese es el pago más grande que nosotros como creyentes de Jesucristo podemos recibir. Entonces, un buen obrero del Señor. Hay obreros buenos, hay obreros malos. Gloria al Señor. Pero mire, hay un texto bíblico clave que el Señor Jesucristo utilizó en el camino, en su andar con sus discípulos, y que muchos lo conocemos, y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice la Escritura en el libro de Mateo que Jesús, al ver las multitudes que le buscaban para que fueran sanados de toda dolencia y que el pueblo pudiera recibir la sanidad y toda enfermedad fuera curada, la Biblia dice que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. Vio una multitud. Mire el cuadro, si se puede imaginar, un cuadro grande donde Jesús está haciendo milagros, donde Jesús está sanando las dolencias, donde Jesús a través de su caminar siente la compasión hacia una multitud que está dispersa, que busca la necesidad de ser aliviados, de ser confortados, de recibir una palabra. Y Cristo los mira y dice que están como ovejas y dispersas, que no había quien los dirigiera. Pero ¿por qué tuvo compasión? Hermano, porque una iglesia, una multitud que no conoce al Señor tiene que ser redirigida. Una iglesia que le sirve al Señor tiene que estar dirigida por el Señor primeramente y después por el liderazgo. Pero Él utiliza, hermano, una analogía. Él utiliza algo que en el momento que Él está dando esta palabra, aquellos que lo están escuchando lo van a entender. Y dice así:
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Estamos hablando de los obreros. Cristo está diciendo que son pocos los obreros para ir a cosechar. El campo estaba maduro, estaba listo, se le llama mies a la cosecha que se iba a realizar de trigo, ya sea de trigo o de cebada. Entonces Cristo les hace entender a sus discípulos que algo que ellos conocen, y les dice: la mies es mucha y los obreros que cosecharán son pocos. Entonces tenemos que rogarle al Señor de las mies, al Señor del dueño del campo, que envíe más obreros. ¿Para qué? Para que la cosecha no se pierda. Cuando Cristo habla de los obreros, Pablo lo entiende. Y al momento de ministrarle a Timoteo, en la iglesia de Éfeso, le dice a Timoteo que tiene que haber obreros. Tiene que haber obreros y buenos obreros del Señor. Ya Cristo explica aquí cuál es más o menos la idea, el mensaje para aquellos que estaban muy adaptados con lo que Cristo les estaba diciendo acerca de la mies y de la cosecha y de los obreros. Entonces la mies es la planta madura, ya sea de trigo y de cebada, que se tendría que cosechar, recoger, para que no se echara a perder. Ya estaba madura. Nosotros como iglesia es lo mismo. Los obreros que estamos trabajando dentro de la iglesia de Cristo, hemos visto que afuera la mies es mucha y en ocasiones los obreros somos pocos. Algunos hacemos lo que podemos, otros hacen mucho más, pero aún así las almas tienen que ser salvas para la glorificación de Dios a través de Jesucristo. Gloria a Jesús. Pero para estas personas que Dios pone en un lugar de liderazgo, como los obreros, los pastores, los ministros, hay, hermanos, responsabilidades de parte de cada uno de nosotros. Y estas responsabilidades para el ministerio, nuestro hermano Abner en las lecciones anteriores y nuestro hermano Severo se dieron a la tarea de traérnoslas, de ministrárnoslas a través de las palabras, de cómo deberían de ser esas características, esas cualidades, esos buenos puntos que cada ser, cada liderazgo puede tener. Y el que nos llamó mucha la atención es el que le escribe Pablo a Timoteo y le dice: tiene que ser irreprensible. Quiero ir primeramente al primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice la Escritura: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hermanos, son cualidades que el liderazgo debe de tener para poder llevar a cabo un ministerio. Y bendito sea Dios que Pablo le establece a Timoteo en esta epístola, que muchos le llaman epístola pastoral, gloria a Jesús, porque son para eso, pero bien nos nutre a nosotros como iglesia, porque nosotros podemos entender y comprender las necesidades de la iglesia y ver quiénes son las personas aptas dentro de este cuadro que Dios ha pintado como irreprensibles, que no tienen reprimenda, que no tienen, hermano, algo un puntito que les pueda decir: sabes que no eres apto para esto, donde no podamos encontrar ningún punto en contra de esta persona y que pueda ser irreprensible para representar a la congregación, a la iglesia, pero sobre todo representar al Dios del cielo con manos santas. Gloria a Jesús. Así que tenía que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, pero que sobre todo gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque si gobernamos bien nuestra casa, la iglesia va a estar bien gobernada. Pero si nuestra casa familiar está desordenada y queremos ordenar la iglesia, puede haber un terrible error. Así que son las cualidades, los puntos que Dios establece a través de esta epístola que se la da a Timoteo, Pablo, y le dice más o menos cómo deben de ser las características. También, hermano, para ser un obrero bueno, como dice la Escritura, como dice la enseñanza, un buen obrero del Señor, podemos nosotros entender la segunda epístola de Pablo hacia Timoteo en capítulo 2, versículo 15. Le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad. Hermanos, son cualidades. Pablo le dice, oye muchacho, tienes que procurar con diligencia, con rapidez, con presteza, con sabiduría. Preséntate ante Dios aprobado. Cuando uno está aprobado, hermano, pues gracias a Dios, como decíamos en la escuela, había reprobado y había aprobado. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, preséntate con diligencia como varón aprobado, que no tienes nada de qué avergonzarte. Aquí cabe la palabra irreprensible. Para nosotros como iglesia, estas palabras, hermanos, son de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque vemos los estándares de Dios que tiene para su liderazgo. Si yo soy líder, en este momento estoy dando una clase, tengo que ponerme a la altura de la Escritura. Eso también a mí me afecta, ya sea para bien o para mal. Pero cuando la palabra nos corrige, como le leímos al principio, primera de Timoteo, capítulo 3, 16, dice que nos corrige, nos enseña y nos exhorta, a fin de que seamos perfectos para toda buena obra. Así que nos puede ayudar, aunque a veces nos duela, pero nos ayuda. Debería de presentarse ante Dios como obrero aprobado, sin que tenga de qué avergonzarse. Esta primera carta de Pablo a Timoteo confirma su relación con él. Y quiero ir rápidamente al libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Dice así la Escritura: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Mire qué afecto, mire qué amor. Y observemos cuando, si acaso tengamos nosotros algún padre espiritual que nos ha guiado, que nos ha llevado, cómo se expresa de nosotros, o si nosotros tenemos un hijo espiritual, cómo podemos guiarlo. Pablo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la carta de presentación. Aquí no hay reprensión de parte de Pablo a Timoteo, pero también inicia un consejo paternal advirtiendo a Timoteo, acerca de los falsos maestros. Dentro de la iglesia vendrán falsos maestros, falsos profetas. Es necesario que la iglesia tenga el don de discernimiento para poder entender qué es lo que se está moviendo, qué podemos comprender a través de la palabra. Así que en primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4, Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, es la ciudad donde Pablo había enviado a Timoteo, porque Pablo estaba en Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mire el consejo paternal. Vendrán falsos maestros, no te involucres en prestarle atención a fábulas y genealogías, inventos, líneas de pensamiento. Si nosotros tenemos la Escritura, podemos compararla con cuál fábula, con cuál genealogía se nos trae, y si no es de Dios, desecharla. Recuerde, como dijimos hace un momento, toda la Escritura es para nosotros un manantial. Ella nos corrige, ella nos exhorta, ella nos ayuda. Y a través de esta luz de la palabra podemos entender que si una fábula es un cuento, pues no lo aceptaremos. Eso le dice Pablo a Timoteo. También le dice y lo exhorta que se aferre a su fe. Es un relativamente joven Timoteo, pero Pablo le da un consejo acerca de cómo aferrarse a su fe. Capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ese es el punto que está dando Pablo acerca de cómo fue que él estaba persiguiendo a la iglesia, pero cuál fue el cambio. Pero el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire qué presentación se le da a Timoteo.
Y le dice, es palabra fiel y digna de ser escuchada por cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de todo el mundo. Es una palabra fiel y digna de ser recibida. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo un día fui constituyente. Así que Cristo vino a salvarme y bendito sea Dios, estamos hoy en día ministrando su palabra. Gloria a Dios. Luego se refiere a la adoración pública, enfatizando la importancia de la oración. Capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Escuche, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo le está diciendo a Timoteo, no nada más te enfoques en la iglesia, enseña, ayuda, exhorta, reprende, ayuda, pero también hay rogativas. Le está diciendo, hermano, cómo debe ser un diario vivir, un estilo de vida de un ministro, de un creyente de Jesucristo. Y este es el estilo de vida de estar en rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos aquellos hombres que están en eminencia, sean o no parte de la iglesia. Porque, hermano, Dios quita y pone reyes, y nosotros somos representantes del Dios del cielo en esta tierra, y tenemos que dar nosotros un punto de vista, un reflejo, un testimonio de lo que hemos creído y cómo nos desenvolvemos tanto dentro de nuestra congregación y nuestra iglesia como en la sociedad. Así que le dice a Timoteo, tienes que hacer esto. Pablo vuelve a referirse sobre falsos maestros, cómo reconocerlos y cómo enfrentarlos. Libro de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Instrucciones para los líderes, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatarán de la fe? Que creyeron en el Señor Jesucristo, aceptaron la sangre salvadora de Jesús en la cruz y ministraron la palabra del Señor, pero después se arrepintieron de eso y se volvieron otra vez al pecado y no quieren servir más al Señor Jesucristo. Estos son apóstatas de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo le dice a Timoteo, tienes que verificar, tienes que chequear que esto puede entrar dentro de la iglesia y tenemos que estar apercibidos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiero ir al versículo 7. Desecha una vez más, le dice, las fábulas paganas y de viejas, ejercítate para la piedad. Podemos escuchar miles de cuentos y testimonios que están en contra de la Escritura, que no nos ayudan y nos edifican espiritualmente. Desechemos todo ese tipo de fábulas y de genealogías y líneas de pensamiento que no nos ayudan como congregación a ser un buen obrero. Un buen obrero se mantiene, como dijimos hace un momento, irreprensibles. Una de las cualidades que tenemos nosotros los que creemos en Jesucristo y somos creyentes y somos representantes, mantenernos irreprensibles en lo que cabe, hermano. Y si hemos de cometer errores, por favor, nosotros tenemos abogado para con Dios y podemos regresar y pedir perdón. Gloria a Jesús. Así que, ¿cómo ser un buen obrero? Vamos a entrar directamente a la lección. Quiero ir al libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Jesús. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Este estudio tenemos 3 objetivos. Uno de ellos dice conocer las formas de proceder en las distintas necesidades de la feligresía. Si nosotros entendemos las necesidades que están dentro de la iglesia, podemos ayudar mucho mejor. Otro objetivo es el objetivo número 2. Dice así, considerar la labor del obrero
y el buen trato que éste merece. Los obreros son dignos de su salario. Los obreros trabajan, hermano. Aquellos que trabajamos para el Señor no recibimos remuneración. Hay algunos, los pastores, si la iglesia tiene poder para poder mantenerse, le hará. Si no, hermano, se podrá poder trabajar. Pero considerar la labor del obrero y el buen trato que éste merece. Vuelvo y repito, el obrero es digno de su salario. Eso lo dice la Escritura. Y objetivo número 3, proceder con responsabilidad en las medidas disciplinarias en la iglesia. Mire este objetivo. Yo estoy seguro que muchos de nosotros fuimos a la escuela y fuimos a escuelas seculares. Y dentro de estas escuelas recibimos exhortación académica. Y cuando cometíamos un error, un acto indisciplinario, teníamos nosotros que pagar ese acto y había una corrección de parte de la escuela, del maestro o de aquel líder que estaba en ese momento. Y se procedía con responsabilidad. En nuestras casas, cuando yo fui más pequeño, recibí también corrección. Había responsabilidades dentro de la casa que se nos enseñan que si cometes un acto de indisciplina, va a haber un acto de corrección. Y ese acto de corrección a veces es severo o a veces es liviano, dependiendo del tipo de indisciplina que haya cometido. En la iglesia, hermano, gente que nos escucha, familia, es igual. Si nosotros cometemos un acto de indisciplina que denigra a quien nosotros representamos, como el Señor Jesucristo, entonces hay un punto de inflexión donde tiene que haber una corrección. Y esa indisciplina tiene que ser tratada dentro de la congregación y tiene que ser restablecido este orden para que las responsabilidades de los obreros, de los creyentes, de las hermanas, de los hermanos, del liderazgo dentro de la iglesia puedan recibir la disciplina correspondiente dependiendo de la indisciplina que se haya cometido. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos objetivos. Hay más, pero estos son algunos de los que hemos decidido poner en relieve para que nosotros consideremos que en realidad no son objetivos desconocidos tanto como para la iglesia como para los que estuvimos en una casa, en un hogar, en una escuela. Son objetivos que se cumplieron y que tiene que haber corrección. Dicho esto, volvamos una vez más a el versículo 1, donde dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. Mire, hermano, muchos de nosotros venimos de una cultura donde había mucho respeto. Quizá hoy se haya perdido, pero vinimos de una cultura donde había mucho respeto para los ancianos, para nuestros padres y para nuestros abuelos. Yo fui uno de los que me tocó de cuando mi abuelo llegaba a casa, ponía su mano, se la extendía y así como la traía, teníamos que darle un beso. Teníamos que saludarle con un beso, estuviera la mano sudada o no. Él ponía su mano, uno se agachaba y le besaba la mano. Honra. Y quizá en aquel entonces no lo entendía, pero al paso de los años nos damos cuenta que cuando uno crece con estas enseñanzas, lo miramos en la Escritura también. Pablo le dice a Timoteo: no lo reprendas al anciano, no lo reprendas. Ahora, hermano, ¿qué entendemos por reprensión? ¿Qué es lo que le quiso decir Pablo a Timoteo en este libro, en esta palabra? Mire, reprender quiere decir que se trata con mucha dureza y con castigar con palabras. Pero la analogía que hace Pablo, le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Yo estoy seguro que aquellos que somos hijos no reprenderemos a nuestros padres con falta de educación y con malas palabras y faltándole al respeto. Le dice Pablo a Timoteo: hay ancianos dentro de la iglesia, respeta sus canas. Si le vas a llamar la atención y va a haber una corrección disciplinaria, por favor utiliza la sabiduría. Exhórtale como a un padre, mire la genealogía. Y luego después, a los más jóvenes como hermanos. Mire, hermano, yo estoy seguro que nosotros no queremos un mal para nuestros hermanos. Si ha cometido una indisciplina en nuestro hermano carnal, trataremos de ayudarle y aliviarlo. Igual dentro de la iglesia, esa misma analogía la utiliza Pablo y se la dice a Timoteo. A las ancianas como a madres, que hermano, qué mayor respeto podemos tener nosotros los hijos hacia nuestras madres, que es nuestro principal
querer, nuestras madres, si había que reprenderlas en aquel entonces, tenía que tomar ese punto de inflexión que le dice Pablo. Recuerda que tu mamá quizá es anciana. Dicho sea de paso, aquellos que instruyeron a Timoteo, fue su abuela y fue su mamá. Su abuela y su mamá hicieron el trabajo desde niño, desde la juventud, con este varón, y ahora Pablo le dice, mira, las ancianas trátalas como si fuera tu madre. Así que también a las jovencitas como hermanas. Y luego la palabra, hermano, que a mí me llamó mucho la atención y que hay que tener mucho cuidado porque si bien se ha hablado mucho del enemigo dentro de las congregaciones, tanto afuera como adentro, es que la pureza se ha perdido. La falta de respeto hacia la jovencita se ha perdido. Aquí sí Timoteo le está diciendo a esta jovencita, trátala como tu hermana. No la mires con otros ojos. Mírala como si fuera tu hermana, con toda pureza. Trátala como si fuera tu hermana. Es pura, ayúdala, bendícela. Hermano, porque se han dado casos, no aquí, donde se ha tomado mucha confianza, aparte de un líder, hacia una jovencita, y ha habido algunas irresponsabilidades de parte del líder, pero aquí le dice, con pureza trátala. Timoteo, trata a la jovencita con mucha pureza, es como si fuera tu hermana. Miren la analogía que utiliza una vez más Pablo acerca de la familia. Cuando habló de exhortar, la palabra exhortar dice incitar con palabras o razones o ruegos a actuar de una manera tal que sea agradable para los caminos del Señor. Si tu anciano o el anciano, ha cometido alguna indisciplina, exhórtale, ruégale, llévalo a la verdad con palabras sazonadas por Dios, por su Espíritu Santo. Al estudiar este pasaje se deduce que no se trata de evadir la disciplina. No se está tratando, hermano, de evadirla, ni se está tratando de pasarle la manita. Lo que está haciendo Pablo es ministrándole a Timoteo con palabras de sabiduría, pero no olvidando que tiene que haber una corrección. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Dentro de las congregaciones hay viudas. Este versículo, hermano, no está diciendo que son viudas que están mintiendo. Cuando está hablando de honra a las viudas que en verdad lo son las viudas que no tienen un apoyo, ya sea financiero, ya sea familiar, que son completamente viudas, que no tienen hijos, que no tienen hijas, que no tienen esposo, que no tienen familia. A estas viudas, hermano, la iglesia debería ministrarles y ayudarles tanto económicamente como en su andar por dentro de la iglesia. Si todos los miembros de la iglesia de Cristo pudiéramos recordar y ejemplificar este tipo de relaciones, terminarían los malos entendidos y las contiendas que con frecuencia hacen pedazos a la iglesia. Honra a las viudas. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El primer mandamiento con promesa, hermano, para nosotros como creyentes, honra a tu padre y a tu madre para que largura de días tengamos en esta tierra. Si nosotros les honramos, no nada más financieramente, si se le honra al padre, a la madre, al anciano, podemos nosotros tener largura de días porque es una promesa, pero no nada más financieramente. También hay apoyo emocional, también hay apoyo, hermano, de cuidarles. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, estas viudas necesitan ayuda. Quizá la iglesia pueda ayudarlas. En aquel entonces, hermano, donde se escribió esta epístola, no había beneficencias públicas, no había que se les pudiera dar un sustento. Por eso la iglesia se adopta esta temática de poder ayudar a las ancianas. Y uno de los ejemplos más vivos es en el libro de los Hechos, cuando los discípulos estaban ministrando la palabra y otros hermanos se dieron cuenta que las viudas de ellos no tenían atención, no les estaban ayudando, que necesitaban ayuda, y se designó personas de liderazgo que fueran, hermanos, de acuerdo al Señor,
y se les llamó diáconos para que pudieran atenderlas y ayudarlas, además de otras necesidades dentro de la iglesia. Pero esto no era nuevo. Lo que sí, no había beneficencias públicas para este tipo de viudas. Así que en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, hay una situación donde era necesario atender a las viudas, como le dije hace un momento. La iglesia se estaba encargada de las viudas. Ahora, pero la familia debería ser responsable de la viuda si ésta no tenía familia. Hermano, no es que esté desechando a las viudas, sino que Pablo le está dando una enseñanza para que no fueran cargas a la iglesia. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Hermano, nietos, hijos dentro de la congregación, que nosotros sabemos que hay abuelitas que son viudas, no tienen marido, pero tienen familia dentro de la iglesia. Pablo le dice correctamente, exhórtales, enséñales, redirígelos, que sean piadosos y que ayuden a su familia, aquellas que, por ejemplo, son viudas. El número 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la viuda que necesita ser atendida. Quiero ir rápidamente, hermano, a un texto bíblico que me llamó la atención. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 36 y 37. Cuando Cristo nace y es llevado al templo para ser presentado, hay una anciana dentro del templo que se dio a la tarea de ver quién era aquel niño que llevaba en brazos María. Capítulo 2, versículos 36 y 37. Esta era una mujer viuda, dice la Escritura. ¿Por qué estamos leyendo este versículo, hermano? Porque Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, que hay viudas como Ana, que hay viudas que en realidad no tienen el sustento, pero que están dentro de la iglesia haciendo la labor de oración, de intercesión y que pueden ayudar en la iglesia. Mire lo que dice el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Había viudas que en realidad estaban solas, como Ana. Cuando Cristo nace, ella lo mira, lo observa, y esta mujer estaba en el templo haciendo la atención de oración y de rogativas. Pablo le dice que este tipo de viudas hay dentro de la iglesia y que a ellas hay que honrarlas, hay que bendecirlas y hay que ayudarlas. ¿Por qué? Porque esto es bueno delante del Señor. ¿Y cómo lo sabemos, hermano? Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Escuche. Delante de las canas te levantarás y la honrarás, el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Dice yo Jehová. Antiguo Testamento. Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Tanto las viudas como los ancianos deberían tener ese trato. Había que haber un respeto, una ayuda de parte de la iglesia. Gloria a Jesús. Mas la que es en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Lo tomamos del libro de Lucas, dice algo similar. Esta era la viuda. Pero, hermano, recuerde, siempre tiene que haber una corrección, una enseñanza. Pero la que se entrega a los placeres es viuda, pero se entrega a los placeres porque ha muerto el esposo, viviendo, dice, está muerta. Estas viudas, hermano, se han entregado a los placeres, han desechado la fe y han abandonado lo que dice Timoteo, lo que enseña Dios. Súplicas y oraciones, no que no se puedan volver a casar, eso no dice. Lo que está diciendo Pablo es que dice que se entregan a los placeres. Hermano, la concupiscencia de la carne es tan terrible, es un pecado que nosotros combatimos día tras día tras día, pero que cuando no hay freno,
La gente se desenfrena, valga la redundancia, y por eso tiene que haber una disciplina. Gloria a Dios. Así que vamos a ir rápidamente al segundo punto de este estudio. Diversos ministerios dentro de la iglesia. Hemos hablado del buen obrero del Señor, aquel que se presenta como no tiene de nada de qué avergonzarse, sino que traza la palabra, la estudia, la enseña y la predica. Ese es un obrero, diligente delante del Señor, que trata de ayudar a la iglesia. Pero mire el objetivo que le leí hace un momento, el objetivo número 2, considerar la labor del obrero y el buen trato que éste merece. Gloria a Jesús. Este obrero debe tener un trato no preferencial, pero sí de mucha honra. Los ancianos que vamos a leer en estos versículos siguientes, que es el versículo 17 al 20. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Porque muchos andan por ahí enseñando y pidiendo remuneración por enseñar, o pidiendo dinero por ir a predicar a una iglesia, o pidiendo dinero con las casas que van y hacen una oración, o tratando de sacar un provecho de las necesidades de la gente. Pero dice la Escritura que los ancianos que gobiernan bien, leímos hace un momento las cualidades. ¿Cuáles fueron? Ser irreprensibles, ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estas características caben en este versículo. Los ancianos que gobiernan bien. Si un anciano gobierna bien su casa, gobernará bien la iglesia. Y dice la Escritura, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo con doble honor? Nosotros podemos respetarles por sus canas, podemos respetarles por su tiempo y por ser ancianos, pero hermano, también necesitan otro tipo de honor. Cuando nosotros nos dicen que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no nada más es ayudarle a mantenerla, se le ayuda financieramente también. Aquí Pablo está hablando acerca de una remuneración, porque dice que mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay ocasiones, hermano, que estos ancianos, estos obreros, no tienen el sustento porque no tienen un trabajo, pero utilizan su tiempo para dedicárselo al Señor sin cobrar un solo centavo. La iglesia es la encargada de tratar de ayudarlos, de enseñarles, de mostrarles cuál es el camino y cómo nosotros como iglesia, como filigresía, podemos ayudar a estos hombres, a estos ancianos dentro de la iglesia, donde tienen que ser dobles de doble honor, pero esos que trabajan en predicar y en enseñar. Hay muchos, hay obreros, hay misioneros, hermano, que sin ningún costo van y hacen la labor que Dios les ha encomendado. Pablo le dice a Timoteo, hay de estos en la iglesia. Atiéndelos, ayúdales. Son líderes necesarios, porque si van a ayudar en la iglesia, la comunidad de fe va a hacerse edificada, y cuando la comunidad de fe sale de la iglesia a impregnar, a llevar el evangelio, hermano, las enseñanzas que este anciano ha dado, podemos ministrarla a la demás gente. Son de suma importancia para la iglesia, para la comunidad de fe, ya que cuando salimos de la comunidad de fe, valga la redundancia, y vamos a la sociedad, tenemos que desenvolvernos en un mundo lleno de corrupción, donde Satanás, el enemigo común de la iglesia, está, hermano, teniendo una batalla con los de la iglesia. Y entonces cuando nosotros nos vemos beneficiados con este tipo de ancianos, nosotros tenemos que tener ese respeto y ese doble honor para con ellos. Amén. El versículo 18 dice así: pues la Escritura dice, no pondrás bolsar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Quizá muchos no entendamos qué querrá decir esta Escritura. Quizá la familia, algún amigo, no entiende qué quiso decir Pablo a Timoteo con este versículo. Porque le dice, la Escritura dice, la palabra del Señor, la que leímos hace un momento, la que es inspirada por Dios. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver por qué lo dice. Si Pablo le está diciendo a Timoteo, esta Escritura dice, no pondrás un bozal
al buey que trilla, hermano, está haciendo referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Lo encuentra en la Biblia. Deuteronomio 25, 4. Pero ¿qué quiso decir Pablo con eso? Porque seguimos igual. Le voy a leer Deuteronomio 25, 4. Gloria a Jesús. ¿Qué quiso decirnos Pablo? ¿Qué le quiso decir a Timoteo? Pues que es necesario que entendamos esta palabra. 25:4 dice lo mismo: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Hermano, en aquel entonces, para que pudiera haber un molino, un buey era amarrado a una rueda de molino y hacía el trabajo circular, tratar de separar el trigo de lo que no servía. Pero cuando se detenía al momento de trabajar y dar vueltas, se detenía a comer, para que no se detuviera y parara la obra, aquel que lo estaba cuidando le ponía un bozal dentro de su boca para que no pudiera comer. Entonces, ¿cuál era la acción del buey? Seguir trabajando. No se podía detener porque su boca estaba tapada para comer. ¿Qué es lo que quiso decirnos Pablo? Pablo nos está diciendo que si este hombre está trabajando, es necesario que también coma. Es necesario, esta analogía que hace Pablo es que si él está haciendo el trabajo para la iglesia, si está predicando, está enseñando, es digno de su salario. No se le debe de poner bozal, tiene que ayudársele para podérsele dar sustento. Deuteronomio 25:4, cuando Pablo le dice, la escritura dice, no pondrás bozal. Esto es lo que les quiso decir. El obrero, el ministro, el diácono, cualquiera que esté trabajando dentro de la iglesia, no se le puede poner bozal. Aquel que pueda recibir remuneración como el anciano doblemente de honor, esta es una persona que se le puede quitar el bozal y la iglesia le puede sustentar. Eso es lo que quiso decir Pablo. El versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Miren, no sé si en las cortes, si ha tenido, alguno de nosotros hemos tenido el tiempo de ver, ya sea por televisión o personalmente, una corte. Cuando se le va a hacer una acusación a alguien, siempre va a haber un testigo. Y a este testigo se le interroga, ya sea el defensor o ya sea el acusador. Pero a este testigo se le interroga acerca de lo que aquella persona pudo haber hecho. En la iglesia, hermano, dice que cuando hay un anciano que ha sido quizá injustamente apuntado con el dedo, pudiera ser cualquier situación, dice que contra un anciano no admitas acusación. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que con 2 o 3 testigos, si va a haber una acusación, debe ser personalmente. Si va a haber una disciplina en cuanto a la persona, habla específicamente de un anciano, si ha tenido quizá una indisciplina y otra persona ha llamado al pastor, ha llamado al liderazgo, haya dicho, este anciano cometió un error, entonces el líder, a Pablo se le dijo a Timoteo, si hay una acusación contra un anciano, tienes que verificar. No tienen que ser chismes, no tienen que ser rumores. Verifica con testigos. Y es mejor que sean 2, no es ni uno. La Biblia establece 2 o 3 como testigos. ¿Para qué? Para que se sienten las bases de la responsabilidad. Por si fue en verdad hubo error o en verdad fue un rumor, se sientan bases y la disciplina sin parcialidad, debe de ser corregida, tanto para aquel que pecó como el que levantó el rumor. Tiene que haber, hermano, la justificación, pero también tiene que haber la disciplina. Sin disciplina, hermano, el pueblo se perece. Como le dije hace un momento, en la iglesia hay disciplina, en la escuela hay disciplina, en la casa hay disciplina. ¿Por qué en la iglesia del Señor, al cual nosotros representamos, si hay un error, no debe haber disciplina? Debe de haber disciplina. Gloria a Jesús. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hay puntos, hermanos, dentro de una congregación que se llevan a cabo en la congregación. Pero el Pablo le está diciendo, hay hermanitos, hay ancianos que persisten en pecar deliberadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que saben que están pecando y lo hacen una y otra vez.
Entonces les dice, repréndelos delante de todos. Quizá muchos podamos decir, es que es una vergüenza. Quizá me va a poner en mal con la sociedad, me va a poner en mal con la iglesia. Pero siempre tiene que haber una corrección. Y esa corrección viene del cielo. Hermano, cuando hubo en la Biblia tiempo de que Dios hiciera correcciones, fueron quizá dolorosas, pero las tuvo que haber. En la escritura, en el libro de Números, capítulo 16, no sé si han escuchado aquellos que hemos estudiado la Biblia, la iglesia, acerca de Coré. Hubo una sublevación de Coré y Dios tuvo que mandar un juicio. Y tristemente, hermano, ese juicio se llevó a cabo y sufrió mucha gente. También en Josué 7 hubo un apedreamiento de Acán, porque a causa de un hombre hubo una maldición en toda una congregación, porque había hecho un anatema, había llevado la maldición al pueblo. Entonces estos ejemplos Dios nos los muestra a través de su palabra para que entendamos que también hay corrección dentro de la iglesia. También en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 5, nos habla también de otro tema, otro incidente, donde Ananías y Zafira también, hermano, mienten al Espíritu Santo y Dios tiene que obrar para traer corrección. Y lo mejor que dice la palabra, dice, para que los demás también teman. Se sienta una base, se sienta un precedente. Te equivocaste, te voy a reprender con sabiduría, con entendimiento, con mucho amor delante de la congregación, pero también los demás que escuchan la reprensión por el pecado que cometió, la indisciplina, podrán entender que dentro de la iglesia también hay corrección. Y que Pablo sentó las bases en este libro, como le dije, 5 capítulos, el primer libro de Timoteo, y usted no va a encontrar en ningún otro libro del Nuevo Testamento este tipo de enseñanza que Pablo le da a Timoteo. Cómo debe de comportarse, cómo debe ser con las demás personas, cómo debe ser con los ancianos, con las hermanas, con los hermanos, con las jovencitas, con las viudas, con los ancianos, con la corrección dentro de la iglesia. Es necesario. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Quizá va a ser un poco doloroso, pero es necesario. No tiene que haber, hermano, ningún pasito de mano con ligereza. Tiene que llevar la corrección adecuada para que la congregación o donde estamos puedan observar que en realidad Dios está en medio del asunto. Y el versículo 21 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Proceder con responsabilidad en las medidas disciplinarias de la iglesia. Objetivo número 3 para el liderazgo. El versículo 21 dice el Señor, Pablo le presenta a Timoteo y le dice quiénes son sus testigos delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Miren lo que utiliza Pablo. Le dice que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El objetivo número 3, proceder con responsabilidad en las medidas disciplinarias de la iglesia. No importa quién sea el que haya cometido el error, tiene que haber corrección. Pablo le dice a Timoteo, delante de Dios estamos, Timoteo, delante de Dios estamos, y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos. No seas parcial. Si tiene que haber una disciplina, por ser el amigo, por ser el hermano preferido, por ser la hermana preferida, sea que sea el caso, tienes que ser imparcial. Tienes que dar la responsabilidad a la persona que cometió el error, y si tiene que haber una corrección, aunque sea dolorosa, Pablo le dice a Timoteo, delante de Dios te encarezco y del Señor Jesucristo que lo hagas con responsabilidad. Así que, hermanos, quiero terminar este estudio bíblico con una palabra de parte del Señor en segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y 15, donde dice Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición, de los oyentes. Y una vez más vuelvo y repito este texto bíblico que le enseña a Pablo, a Timoteo, y a nosotros que estamos en liderazgo dentro de la iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un buen obrero del Señor es nuestro estudio de hoy. Y si nosotros queremos ser buenos obreros, la Biblia dice que tenemos que presentarnos aprobados ante Dios. Quizás nos podamos presentar delante del hermano, del líder, de cualquier persona dentro de la iglesia, pero lo principal dice que debemos de presentarnos ante Dios primeramente aprobados. Que no tengamos reprensión, que seamos irreprensibles, que no tenemos de qué avergonzarnos de la palabra que estamos enseñando y que estamos predicando. Así que yo les doy las gracias en esta noche y quiero hacer una oración antes de despedirme para que Dios a través de su palabra pueda ministrarnos lo que hemos estudiado en esta noche y que nos ayude Dios a través de su Espíritu Santo de que si tiene que haber un liderazgo eficaz dentro de la iglesia, podamos nosotros entender a través de la palabra lo que Pablo le enseñó a Timoteo y podamos ponerlo por obra dentro de la iglesia. Y si se pone dentro de la iglesia, podemos representar a Cristo en una sociedad corrompida. Amén. Oremos. Padre, Señor amado, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora y te damos, Señor amado, la pleitesía, Dios mío, Señor amado. Eres grande, Señor. Hemos venido, Señor, en este lugar para estudiar tu santa palabra. Te he pedido, Señor amado, que haya sido depositada en nuestros corazones y que sea germinada, Dios mío, Señor amado, a través de la noche, cuando vayamos, Señor, a la cama a dormir, que podamos meditarla, Señor eterno, y que pueda ser, Señor amado, de beneficio para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te doy gracias. Bendice a aquellos que están a través del internet y bendice, Señor, a los que estamos en este lugar y en esta ciudad de Bradenton. Padre, en el nombre de Jesús, hemos pedido estas cosas y te damos gracias. Amén.